Aquí les presento el video de inducción de miología y con todas las especificaciones que estuvimos viendo, en particular de la miología apendicular, ¿ya? Y como complemento les voy a presentar también aspectos de la miología del esqueleto axial. Entonces, este va a quedar como documento de referencia para miología del canino. ¿Cierto? Comenzando con una disección normal, ¿ya? Limpia, ordenada. Por lo general, las disecciones se realizan en este sentido, ¿ya? Como ustedes observan, aquí hay una disección paralela en el cuello respecto de la disección detrás de la última costilla. Y por ventral, en la línea mediana, ¿cierto? Una incisión en la piel, siguiendo la línea mediana, nos permite optar a esta imagen. Una vez que se refleja la piel, ya inmediatamente tenemos la visión respecto de toda la fascia superficial que se observa, ¿ven? Que contiene principalmente el músculo cutáneo del tronco y todas sus derivaciones, ¿ya? Eh, Este contempla no solamente la región torácica, sino que la región abdominal, ¿ya? Parte del hombro, el cuello, y generalmente tiene esta distribución, como se explica acá, ¿ven? Este es el músculo cutáneo del tronco. ¿Ven? Curiosamente cubre también la región pelviana, la región glútea y la región femoral en particular, ¿ya? Con su respectiva fascia. En la región del hombro pasa hacia craneal y en el cuello cambia de nombre y lo llamamos músculo esfínter del cuello, superficial y primitivo, dependiendo si es cercano o más alejado respecto al miembro torácico. Es un esfínter superficial o esfínter primitivo del cuello. Dorsalmente, el mismo músculo cutáneo forma el músculo platisma, que está muy desarrollado en el canino y en el humano. El músculo platisma tiene esta forma como triangular, ustedes ven, que aquí está destacado con el número 3. Y en la medida que se acerca a la cara, muy cerca de la comisura labial, se transforma en músculo cutáneo facial y músculo cutáneo labial, 4 y 5. Esa es la configuración general respecto al músculo platisma. No, verdad que no tenemos cursor acá. Estaba buscando cursor. Aquí hay una flechita, ¿ven? Es el músculo platisma, el número 3. El número 6 nos muestra el músculo cutáneo del tronco y hace craneal todas sus especializaciones en el cuello, ¿ya? Eso en general, respecto al músculo cutáneo. Solamente si retiramos el músculo cutáneo de esta forma, ¿ya? Cuando uno retira el músculo cutáneo del tronco, ¿ya? De hecho, justo con la disección del cutáneo también aparecen las glándulas mamarias en la hembra, ¿ya? Porque en este caso están bien desarrolladas. Acuérdense que las glándulas mamarias son glándulas sebáceas modificadas, ¿ya? Entonces es posible observar aquí parte del desarrollo de esta glándula. Y una vez que retiramos el músculo cutáneo del tronco, aparecen los músculos que a nosotros nos interesan, ¿ya? En particular, algunos que ya hemos estado revisando, ¿ya? Dentro de la musculatura extrínseca, les repito, ¿cierto? Les refresco un poco la memoria, dentro de los músculos extrínsecos, que como ustedes saben son 7, para el miembro torácico, ahí está el músculo trapecio, ¿ven? Con sus dos porciones, ¿ya? Porción, porción cervical, esta, y porción torácica. ¿Ah? Lo que aparece con la letra A y la letra D, ¿sí o no? Después el segundo músculo extrínseco tiene que ser el músculo dorsal ancho, ¿ya? Viene desde la fascia tóraco
¿ya? Ahí está destacada la fascia, toda esa es la fascia toracolumbar. Entonces, el músculo dorsal ancho, que como ustedes saben, se inserta medialmente en el húmero. Ventralmente aparecen los músculos pectorales, ahí con la letra H. Ese sería el músculo pectoral profundo. Y hacia craneal, en dirección hacia el manubrio esternal, podríamos observar el músculo pectoral superficial. ¿Ya? Esta imagen solamente nos permite acceder a una imagen del músculo pectoral profundo. ¿Ya? Después observamos el músculo eh, brachiocefálico. Ahí está el cleido cervical. Después, en segundo lugar, una flecha verde, vamos a mostrar el cleidomastoideo. Ahí, ahí, cleidomastoideo. Y finalmente, con una flecha amarilla, el cleido braquial. Ahí, muy cerca del cleido, que está destacado ahí con el número 5. Ahí están las tres porciones del músculo brachiocefálico. Ah, qué lástima que no tenga borrador esto. Ya. Eso es respecto de algunos músculos extrínsecos. Entonces está el músculo trapecio, dorsal ancho, pectoral, brachiocefálico. Hace rato no se alcanza a ver muy bien por acá. Ah, y se ve también el músculo homotransverso. Ahí como ustedes ven. Aquí se ve básicamente la inserción en el acromion. Ahí es el homotransverso. Ahí. Tiene un origen muy profundo, debajo del brachiocefálico. Ahí está la letra X en los procesos alares del atlas. Pasa por debajo del músculo brachiocefálico. Entonces, solamente alcanzamos a ver esta región, la región del tendón de inserción. ¿Ya? Eh, Otro antecedente, fíjense que cranealmente el brachiocefálico, por delante de él, craneal y ventralmente, apa- aparece la vena yugular externa, ahí. Esa es la vena yugular externa. Está por delante, se fijan, cranealmente el brachiocefálico y también ventralmente, cráneo ventralmente, respecto del músculo brachiocefálico. Hay varios antecedentes ahí que se pueden observar. En la parte más profunda respecto al músculo trapecio, profundo del trapecio, aquí podemos observar, aquí, aquí en esta región ahí se ve la silueta del supraespinoso, ¿ven? Y caudalmente la espina, aquí se ve también la silueta del infraespinoso. No lo alcanzamos a ver completo, porque el infraespinoso, como yo les conté, siempre está cubierto por el músculo deltoides. Aquí está la porción escapular, con la letra E', y la letra E nos muestra la porción acromiana. Ambas porciones se insertan ahí en la tuberosidad deltoidea. Este es el músculo deltoides, con dos porciones, porción acromiana y porción escapular. Se ve clarito. Entonces, básicamente la porción escapular es la que queda cubriendo al músculo infraespinoso. ¿Ya? En la región braquial alcanzamos a apreciar en esta vista, ahí, con la letra F', la cabeza lateral del tríceps. Caudalmente aparece la cabeza larga, y lo vamos a destacar con una flecha roja, la cabeza larga. Y también se alcanza a apreciar el el tendón tricipital, ¿eh? Nuevamente, ahí de color verde, que debería insertarse en el olecrano. No alcanzo a ver los músculos del antebrazo, no se ven con claridad, porque en este caso están cubiertos por una fascia, ¿ya? Como yo les contaba en clase, esta fascia se llama fascia antebraquial. Entonces, el nombre lo indica, toda esta es la fascia antebraquial. Entonces no alcanzo a percibir con claridad los músculos que están en el antebrazo. Ahí la marqué con un color naranjo, creo que es. Fascia antebraquial. Lo mismo que la fascia eh, toracolumbar en esta región. Son estas fascias importantes que tienen nombre. Aquí está la fascia lata, ¿ven? Que envuelve a muchos músculos en esta región, y la fascia crural y la región crural. Todas estas fascias son importantes, tienen un nombre especial, ¿ya? Fascia antebraquial, fascia
lumbosacra, esta es la fascia lumbosacra ahí, ¿ven? La fascia lata, que envuelve la rodilla, que la vamos a marcar de color ah, mm, azul, ahí, esa sería la fascia lata, y la fascia crural, que está distalmente. Solamente si retiramos la fascia antebraquial podríamos observar los músculos del antebrazo. ¿Ah? Dorsal y medialmente en esta región del antebrazo aparece también la vena cefálica, que habitualmente está medial al músculo extensor carporradial. Ahí, esa es la vena cefálica. Aquí se nota mucho mejor en el miembro torácico derecho, ahí, cómo va medial al músculo extensor carporradial. Vena cefálica. Con C, por si acaso. Con letra C. Ya, si retiramos la fascia antebraquial, ¿ya? Recién ahí podríamos tener ahí un acercamiento a la musculatura. Ahí lo vamos a reforzar, pero en particular, a ver si tenemos otra imagen mejor que esta. Aquí se ve un poco mejor, ¿se fijan? Pero solamente esto es un repaso, ¿ven? Con respecto a los asteriscos que se muestran aquí. El primer asterisco que se va a marcar ahí con una flecha, mejor una flecha roja. Esa flecha ahí, ese es el trapecio, ¿ven? Después el segundo asterisco que lo voy a marcar con una flecha de color amarillo, dorsal ancho. ¿Ya? Nuevamente una flecha de color verde, músculo pectoral profundo. Después podemos marcar con un color naranjo al músculo brachiocefálico. Esto sería el cleido cervical. Ahí se ve clarito. Esta es la versión cleido cervical. ¿Ya? De color morado vamos a marcar cleidomastoideo o azul, salió azul. ¿Ya? Y de color amarillo la porción cleidobraquial. Eso representa el músculo brachiocefálico. Brachiocefálico. ¿Ya? Finalmente con la flecha de color negro, ahí podemos apreciar también el músculo homotransverso, y creo que ahí estamos listos. ¿Ah? Es bien buena esta foto porque hay una visión lateral, pero con el músculo pectoral. ¿Ya? Hay músculos pectorales. De nuevo aparece la vena yugular externa. Ahí, vamos a marcar de color azul. Ahí está la vena yugular externa. El músculo pectoral descendente, o mejor dicho, músculo pectoral transverso, ¿ya? Tiene dos porciones en estricto rigor. Dos porciones. ¿Ya? Tiene una porción que vamos a marcar de color amarillo aquí, esa porción, que se denomina músculo pectoral descendente, que conecta el manubrio esternal con la región medial del hombro, y caudalmente la segunda región se denomina músculo pectoral transverso, de que está con el número 2. Esas dos regiones, solamente esas dos regiones, conforman el músculo pectoral superficial, ¿ah? La sumatoria entre el músculo pectoral descendente y el transverso. En cambio, el músculo pectoral profundo, que lo voy a marcar acá de color rojo, es muy amplio. ¿Ya? La mayor parte del esternón da origen a este músculo. Tiene forma triangular, ¿se fijan? Es como un triángulo isósceles probablemente. No es tan perfecto el triángulo, pero es triangular. Todo esto delimita el músculo pectoral profundo, o también denominado músculo pectoral. No, dejémoslo ahí nomás, para que no se enrede. Simplemente músculo pectoral profundo. Ahí se ve la diferencia entre el pectoral superficial y el pectoral profundo. Ahora, complementando la imagen, porque estamos viendo la región pectoral vista por ventral, ¿ya? Aparecen aquí dos cositas interesantes. Voy a marcar de color negro el borde ventral del músculo dorsal ancho. Ahí se ve cómo llega al húmero. Y por otro lado, con el número 5, se muestra el borde ventral del cleido braquial. Eso es todo. Eso es todo lo que aparece aquí en este esquema. Está muy interesante. ¿Ya? Después, si seguimos avanzando,
Ahora está todo numerado, lo mismo. ¿Se fijan? El número 7, el dorsal ancho. Lo vamos marcando con un ticket. Ese ya debería estar listo. Trapecio, cleido cervical, cleido mastoideo, cleido braquial. Con el número 1 se muestra el cleido, ¿cierto? La intersección clavicular, o cleido, eso que está ahí. Que lo vimos hoy día en la muestra que revisamos. No nos habíamos dado cuenta que en la muestra donde está, había un perrito que una de las muestras las tenía. ¿Ya? 8 y 9 muestra los músculos pectorales. Mm, eso en general. El 10 la vena yugular externa, respecto a lo que se ve en este esquema con mayor claridad. En la región del cuello ahora, se fijan, cubriendo la tráquea. Esto no tiene nada que ver con el miembro torácico, pero solo para adelantarnos un poquito, cubriendo la tráquea por ventral, aparece el músculo externo, en primer lugar, esternoyoideo. Es interesante este músculo porque el músculo esternoyoideo nace en el esternón y llega hasta el yoides. Hay uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. El músculo esternoyoideo. ¿Ah? Por otro lado, también comunicando el esternón con la cabeza, aparece el músculo esternocefálico. Esternocefálico. ¿Ya? Que en este caso, bueno, de ahí lo vamos a revisar con calma. Músculo esternocefálico. También se origina particularmente en el manubrio del esternón. ¿Ya? En el origen estos músculos están fusionados ventralmente al esternón, pero después se separan, como se indica aquí en la explicación. ¿Ven? El músculo esternocefálico se origina en el manubrio esternal, derecho y que los músculos derecho e izquierdo están fusionados inicialmente. El músculo esternoyoideo corre desde el esternón hacia el hueso basiloides, hasta el yoides. Em, claro, tanto el derecho como el izquierdo están separados por un rafe, ¿ya? Después, finalmente, aparece lateralmente al esternoyoideo. A cada uno aparece el músculo. em, va, ahí lo vamos a marcar de color verde, el esternotiroideo. A ese lado y a este lado. El esternotiroideo. El esternotiroideo va también desde el esternón, desde el manubrio esternal, hasta el cartílago tiroides de la laringe. Entonces, desde ese punto de vista, el esternón origina tres músculos por lado que son súper importantes. El esternocefálico, el esternoyoideo y el esternotiroideo. En este orden, como se lo estoy presentando acá. Y se muestran también algunas uniones o anastomosis, como ustedes ven, de la vena yugular en este punto, ahí y acá, entre las dos venas yugulares. ¿Qué otra cosa? Si retiramos, ahora, si seguimos viendo el miembro torácico, si seguimos observando el miembro torácico, eh, si se retira la escápula, al retirar la escápula, habitualmente quedan acá, eh, así, muy fácil de observar, el músculo serrato ventral. Todo esto, tiene una forma triangular también, el músculo serrato ventral. El músculo serrato ventral es uno solo. ¿Ah? Lo que pasa es que nosotros los separamos para poder explicar bien que tienen dos orígenes distintos. Eh, este de acá, este sería el serrato ventral torácico, el que se origina en las primeras costillas. Y se inserta en el área serrata de la escápula, con el número 2. En cambio, con el número 1, esta porción de acá nos muestra el serrato ventral cervical, que se origina en los procesos transversos bicúspides de C3, C4, C5, C6, C7. Ahí. Y entre los dos configuran ese músculo enorme, que es muy probable que sea el más importante de todos los músculos insarcóticos dentro de la familia de los músculos extrínsecos, el músculo serrato ventral.
¿ya? Por eso le hago hincapié en este tema. Entonces es interesante porque una parte se denomina músculo serrato ventral torácico, esa porción, y la otra porción la vamos a llamar músculo serrato ventral cervical. Los dos tienen la misma función, son sinsarcóticos, ¿ya? Y los dos actúan de manera sinérgica para poder expandir el tórax, o sea, se comportan como músculos respiratorios. A pesar de que los músculos respiratorios, propiamente tal, ¿ya? Corresponden a los músculos intercostales que están aquí. Esos son los músculos intercostales. ¿Ya? Ahí se los estoy marcando, de costilla a costilla. Hay dos capas de músculos, están los intercostales externos y los internos, que vamos a estudiar enseguida. Este que estamos viendo correspondería al externo, el más superficial. Está buena la disección. Alcanzamos a ver el serrato dorsal, que no tiene nada que ver con el miembro torácico, pero ahí está el músculo serrato dorsal con el número 3, ¿se fijan? Y alcanzamos a notar también la presencia del músculo romboides, que se ve maravilloso acá en esta imagen, con el número 4, la porción torácica, la porción cervical, y hacia la cabeza tiene una porción occipital, tiene el romboides en esta especie tiene tres partes. Se ve así, de esta forma, porque no está la escápula, se retiró la escápula, ¿no? Por eso se ve de esta forma, se ve fácil de observar, digamos. Acuérdense que el romboide se inserta en el cartílago escapular, medialmente al cartílago, y también es parte del aparato sinsarcótico, ¿ya? Ayuda a la conexión del miembro torácico al tronco, ¿ya? Y es un músculo extrínseco, pertenece al grupo de los 7 extrínsecos. No está en la foto, se retiró el músculo dorsal ancho, ¿ya? Y se destaca aquí con un asterisco de color negro, un grupo de músculos que se conocen como músculos epiaxiales, ¿ya? Epiaxiales, estos que están con amarillo, que recorren toda la columna. Como están por encima de la columna, ¿ah? Dorsalmente el arco vertebral, dorsalmente los procesos transversos, epiaxiales, ¿ah? Que significa que van por encima del eje, la columna es el eje. Son bastante largos. ¿Ah? Por ejemplo, ahí se muestra, este de acá corresponde al músculo esplenio, ese, esplenio, que lo vimos en el práctico. Todos estos músculos epiaxiales, que van por encima de la columna, todos tienen la misma función. Son extensores, ¿ya? Forman un sistema de erección y de extensión de la columna vertebral. Los epiaxiales. Por eso es importante que recuerden la nomenclatura. En este caso, los músculos de la columna. Miembro pelviano, ¿ya? En orden, lo más, los vamos a ir marcando de color rojo, uno por uno, ¿ven? Lo más craneal que aparece, bueno, ahí está la cola, ¿no es cierto? Voy a marcar la cola de color verde, la cola, de punto de referencia, ahí está la cola. Esto es caudal. Y acá está la rodilla, también, de color verde. Con el número 2 se muestra la fascia lata, la vamos a marcar de color amarillo. Todo esto es fascia lata. Con el número 3 vemos la fascia crural. ¿Estoy bien o no? A ver. Fascia lata, fascia crural. Sí. Ok. Entonces, si vamos de craneal a caudal, igual como lo vimos en el práctico, músculo sartorio craneal con el número 5, ¿ven? Con el número 6, como se lo explicamos, ¿ya? Como el gran trabajo que hizo Roberto ahí con las disecciones, se ve clarito el músculo tensor de la fascia lata, que tiene dos partes, ¿ven? Una porción superficial y una porción profunda, tal cual. El músculo se origina en la tuberosidad coxal, ¿ya? Y se inserta en la fascia lata, ¿ah? La fascia lata queda cubriendo al vasto lateral en este caso. No se ve el músculo vasto lateral del cuádriceps. Esto es lo normal, por si acaso. Y finalmente hacia caudal respecto a la región femoral, aparece el bíceps femoral con el número 1. ¿Ya? Todo esto sería el bíceps femoral.
están las dos cabezas fusionadas en este caso, pero en realidad son dos cabezas, una cabeza muy grande y la otra, la caudal es más pequeñita. Entonces es el bíceps. Por detrás del bíceps, caudalmente el bíceps, se puede apreciar uno de los dos músculos isquiotibiales, ¿se acuerdan? El músculo semitendinoso, que acá lo vamos a marcar de color rosado, semitendinoso, uno de los dos isquiotibiales. Respecto a la musculatura pelviana, en la región de la pelvis, ¿ven? Se observa eh, el músculo glúteo medio con el número 7, el glúteo superficial con el número 8. También se observa el esfínter anal externo con el número 10, ahí, y el 9, el músculo elevador del ano, ¿ya? Eso es lo que se alcanza a ver en la región pelviana, en ese orden. De craneal a caudal serían glúteo medio, glúteo superficial, elevador del ano y esfínter anal externo. Eso es lo que podemos ver en estas imágenes. Está bien bueno, ¿eh? Si retiramos todos los músculos glúteos y también parte de la musculatura, retiramos la mitad del bíceps femoral, la mitad... Uy, me pasé de largo, perdón. A ver. Aquí. Esta me gusta. Si retiramos la mitad proximal, de alguna forma, fíjense que aquí queda con el número 2, el músculo glúteo medio, muy grande, enorme. En el caso del glúteo superficial con el 1. El glúteo profundo lo observamos como el número 4, y entre ellos aparece algo nuevo acá, que no lo vimos en el práctico, claro, no lo vimos, pero aquí se lo aprovecho a mostrar. Se llama músculo piriforme, que existe en el canino y en el equino. Ahí está. El músculo piriforme es como complementario a los músculos glúteos. Lo voy a marcar de amarillo, si es que se puede. Bueno, pero ahí lo estamos viendo. No parece que lo cubrí mucho más. Dejémoslo ahí para que se vea. El músculo piriforme, este músculo, ahí, también se inserta, en este caso, en el trocánter mayor, ¿ya? Y profundo a él, ¿cierto? A través de la incisura isquiática menor, se observa con un asterisco ahí el nervio ciático o isquiático. Ahí está la explicación. Eso es lo que, si ustedes leen abajo, si logran leer, y saben, ahí, ciático con el asterisco, ¿ven? Corre dorsal y caudal a la articulación de la cadera. Va por detrás, por encima y por detrás de la articulación de la cadera. Lo vamos a marcar con una línea de color verde. Ahí. El nervio ciático. Ese. Después recorre, pasa profundo respecto al bíceps, que eso sí lo vimos en el práctico. Vimos el nervio ciático o nervio isquiático. Detrás de él aparecía el ligamento sacrotuberal, que también lo vimos. ¿Se acuerdan que estaba, de hecho estaba bien cochinín, porque estaba con algunos hongos? Pero ahí estaba, lo levantamos y lo revisamos, que sirve de origen para el músculo abductor crural caudal, ese ligamento. ¿Ya? Eso en general, hacia craneal vemos parte del tensor de la fascia lata, ahí con el número 7, este. Está el glúteo, como les expliqué, el glúteo medio, ahí hay una parte y acá está la otra parte, está abierto, ¿cierto? Se diseccionó para poder ver al fondo al glúteo profundo con el número 4 y al piriforme con el número 3. El músculo piriforme viene a ser como un músculo glúteo complementario, accesorio. No pertenece al grupo de los glúteos, pero colabora con la función de abducción, en este caso del fémur y de la articulación de la cadera. También es abductor y participa en la sinsarcosis, obviamente. Todos estos músculos son intrínsecos, ya está bastante buena la imagen, y por medial, acá está por medial, aquí es donde podemos apreciar, ¿cierto?, claramente que el músculo sartorio tiene una porción craneal, ahí, una porción caudal. Ambas porciones se insertan en la rodilla, en la fascia lata. ¿Ya? Caudalmente el músculo sartorio
podemos apreciar varias cosas, pero principalmente con el número 3, el músculo pectíneo, ¿ya? El músculo pectíneo. Después con el número 2, déjame cambiar al color amarillo, el músculo abductor, que se origina aquí, ¿cierto? Voy a marcar en el tendón sínficario. Acá sí que se ve bien, ahí está el tendón sínficario, ¿ya? Que corre por debajo de la sínfisis isquiopúbica, todos esos tendones sínficarios. Claro, y queda cubierto, que no se alcanza a ver, el semimembranoso, que lo vimos en el práctico hartas veces. Aquí sale una parte de ahí lo estoy marcando, como la inserción del semimembranoso que cae medialmente en la rodilla. ¿Por qué? Porque lo cubre, por encima de este está el músculo gracilis. Este es el músculo gracilis, o recto interno, ¿ya? Así se escribe, gracilis, o músculo recto interno. También se origina en el tendón sínficario y se inserta medialmente en la rodilla. Esto respecto a la nomenclatura y la ubicación de los músculos que van medial al fémur. ¿Ya? Llama mucho la atención en el canino, muy interesante la presencia de este triángulo, ahí, triángulo femoral, así se llama. Solo se puede ver por medial al fémur, ahí, y lo delimita cranealmente, lo delimita el músculo sartorio, caudalmente el músculo pectíneo y dorsalmente el tendón sínficario. Tendón sínficario. Entonces, este triángulo es importante porque al interior del triángulo hay una arteria y una vena femoral. Como hay una arteria, yo puedo detectar el pulso femoral, siempre por medial respecto del fémur. Entonces dice que los vasos sanguíneos pueden ser vistos en el triángulo femoral, ¿cierto? Un espacio limitado cranealmente por el músculo sartorio y caudalmente por el músculo pectíneo. Eso es lo que quiero que recuerden. ¿Ah? El espacio, entonces el triángulo femoral, está limitado cranealmente por el músculo sartorio y caudalmente por el músculo pectíneo. Yo agregaría dorsalmente por el tendón sínficario. Este espacio, el triángulo femoral, nos permite encontrar una arteria, una vena femoral y un nervio safeno, que no aparece aquí en el esquema, pero también recorre un nervio profundamente aquí, el nervio safeno. ¿Nervio safeno? Sí, nervio safeno. Ya. Eso es respecto de lo... Parte de las cosas que hayamos visto están acá también, miren. Interesante, ¿eh? Músculo trapecio muestra todo su origen, ¿ya? De C4 aproximadamente hasta T10, un origen muy amplio. Eh, Me refiero a esta, todo eso del origen. Y con una franja de color rojo, aquí les marco la inserción, como ustedes saben, en la espina escapular. Por lo tanto, ahí podemos deducir que la función del músculo trapecio tiene que ver con el movimiento de la escápula, con el ascenso o la elevación de la escápula principalmente. Después, músculo cerrado, ahí, ¿ven? Músculo cerrado ventral cervical, este, C3, C4, C5, C6, C7 incluso, todos participan a través de sus procesos transversos bicúspides, se inserta en el área serrata de la escápula, ahí, medialmente a la escápula, y el serrato ventral torácico, ¿ah? Que lo hemos visto varias veces. Eso respecto a la ubicación. Después una vista ventral, muy interesante, aquí vemos los músculos pectorales, músculo pectoral superficial, que como ya les expliqué hace rato, tiene dos partes, pectoral descendente y pectoral transverso. El que tiene la G es pectoral descendente y el G' pectoral transverso. Y más atrás, hacia caudal, este músculo que tiene forma triangular, este, sería el pectoral profundo del lado izquierdo y el otro sería el pectoral profundo del lado derecho. Músculo pectoral profundo.
También se observa, sin querer queriendo, podemos alcanzar a ver el externo cefálico del lado izquierdo, el externo cefálico del lado derecho. En el centro aparece el externo yoidio, separados por una línea media. Ahí. Y el externo tiroidio, que va lateral al externo yoidio. Ahí aquí se ve uno y aquí se ve otro. Como que se pierden un poquito. Pero aquí están los músculos que nacen en el esternón. Está buena la imagen. También se aprecia el cleido o la intersección clavicular, lo que nos permite visualizar de nuevo el músculo brachiocefálico, ahí, completo. Eso en general. Sí. Ah, aquí aparece algo nuevo, un músculo nuevo, el músculo escaleno. ¿Ven? Ahí, por debajo del músculo serrato y profundo al músculo pectoral. Aquí no están los pectorales en esta imagen. Aparece el músculo escaleno que conecta el cuello, la región de los procesos transversos cervicales, con la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta costilla. El músculo escaleno. Es uno de los músculos más profundos del cuello. Ahí. Ese músculo escaleno. Y también colabora con la expansión del tórax. Después les voy a explicar por qué es tan importante. En el canino, el músculo escaleno posee una porción dorsal, un escaleno dorsal, que es doble. Ese sería el escaleno dorsal eh, y un escaleno intermedio, ¿verdad? Con el número 10, este de ahí. Entonces el 8 y 9 representan el escaleno dorsal, ¿verdad? El escaleno intermedio con el número 10. Y a partir de la primera costilla, ahí se observa el músculo recto torácico, que en la región abdominal se transforma en recto abdominal. Esto habitualmente no se ven porque estos músculos quedan cubiertos por los músculos pectorales. En particular esta zona, aquí, está cubierta por el músculo pectoral superficial, habitualmente. Aquí vemos la diferencia entonces, de hecho aquí se ve, bueno, y pectoral profundo, ¿para qué decir? Ahí está el pectoral profundo y el 29 sería el pectoral superficial, ¿ya? Por si acaso. Podemos apreciar también el, el músculo esternocefálico, ¿ya? Con sus porciones. Después vamos a ver que el músculo esternocefálico tiene dos porciones en el canino. Ahí está, la 12 y la 14. Eso es lo que se aprecia en esta imagen. Músculo escaleno. Los músculos, de nuevo aparece el serrato. Ahí arriba, este sería el serrato. Eso lo voy a marcar. Serrato ventral. De nuevo aparece el músculo esplenio, el número 3. El 2 sería el romboides. ¿Ya? Romboides. El 2 nos muestra el romboides occipital, el que llega a la cabeza. Y el 1 romboides cervical. Músculo intertransverso en esta zona, dentro de los procesos transversos, ¿ya? Etcétera. Estamos ya, a eso corresponde a la región más profunda del cuello. Acá están los nombres, por si acaso, ahí aparecen los nombres. ¿Ven? Recto torácico, escaleno, serrato, esplenio, romboides, ¿ya? Y los músculos epiaxiales que les contaba recién, músculo espinal y semiespinal torácico, y el longísimo torácico, estos dos. Aquí está el espinal y semiespinal y el longísimo. El longísimo torácico cuando llega al cuello, ¿ya? Llega hasta ahí, y después se transforma en el músculo longísimo cervical, en este de acá. Sí.
Finalmente, a ver si es que nos deja, aquí está la división, lo que les comentaba hace rato, respecto a las porciones del músculo escaleno, las distintas especies. Pero en el canino, básicamente existe un escaleno dorsal que está dividido en dos partes y un escaleno medio. ¿Ya? Esto sí, esto es más real, ¿eh? Porque el escaleno dorsal tiene una porción muy larga, que es la vista muy grueso. Ahí sí, espérame, lo vamos a achicar un poco. Ahí. Tiene una porción muy larga que llega muy caudal, hacia la novena costilla aproximadamente, y una porción corta, el escaleno dorsal. Y en cambio el escaleno medio es cortito y llega ahí solo a la primera costilla. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque a través del escaleno, a este nivel, nos sirve de punto de referencia, porque ahí se observa cómo nace el plexo braquial, los nervios que después configuran los nervios que inervan todo el miembro torácico. Ahí se observa el plexo braquial, el plexo nervioso braquial. Por eso nos sirve el escaleno como punto de referencia. Independiente que ustedes sepan cuál es el origen y la inserción, ya dijimos que el origen tiene que ver con los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales y la inserción con las costillas. Pero paralelamente hay que recordar que ahí aparece a través del escaleno el plexo. Aquí están las distintas porciones de los músculos pectorales, pero eso lo estudian después, ya las revisamos. Obviamente que nos interesa solamente el canino, pero aquí están comparados 4 especies por lo menos. Aquí también la distribución de los músculos ventrales del cuello. Esto también lo vimos. Eh, las porciones del músculo esternocefálico. Esto es interesante, mira. El esternocefálico, el músculo esternocefálico en el canino, porque el brachiocefálico ya también lo revisamos, pero el esternocefálico, vamos a ocupar sí, este color, rojo, presenta una porción externo-occipital, este sería el externo-occipital, ahí hasta el manubrio esternal, y una porción externo-mastoidea, o sea, desde el proceso mastoideo, ahí, esa, hasta el esternón. Esas dos porciones presenta el canino, a diferencia del caballo, por ejemplo, que solo tiene una porción, la externomandibular, y nada más. El canino tiene dos porciones, externo-occipital y externo-mastoidea. Muy distintas. Las otras funciones básicamente tienen que ver con el movimiento de, ¿cierto?, de adaptación y de extensión de la cabeza y flexión lateral de la cabeza. Por otro lado está el músculo brachiocefálico, ¿ya?, con su porción cleido-cervical, que se inserta en la región cervical, ahí. Cleido-mastoidea también, ¿ya?, ahí de color, ahí está un poquito más oscuro, esto es bien profunda, y la porción cleido-braquial, de color naranjo, que es más chiquitita. Ahí está la comparación entonces entre estos dos músculos, y algunos datos para que ustedes sepan qué ocurre en otras especies, por si acaso. Después vamos a estudiar el próximo semestre, si Dios quiere, qué ocurre en otras especies. Por ahora no tiene ninguna importancia. Aquí está de nuevo la distribución del brachiocefálico en el canino. Esta es la imagen que nos interesa. Se las dejo ahí porque creo que les puede ayudar como ayuda de memoria esto, para que se recuerden las porciones. ¿Ven? De nuevo, cleidomastoideo, cleidocervical, cleidobraquial. Y no se vayan a olvidar, por favor. Y finalmente, antes de ver los músculos de la cabeza, miren, la musculatura abdominal, que es bien interesante. Los músculos abdominales solamente son 4, en cualquier especie. ¿Ya? Solamente existen 4 músculos abdominales. Vamos a completar la hora. Me propuse terminar en una hora, así que ojalá que alcancemos a terminar en una hora. Estos músculos abdominales, primero, en un primer plano, muy superficial, ¿ya?, observamos un músculo que se origina en las costillas, ¿cierto?, en la superficie lateral de las costillas, y sus fibras se dirigen hacia atrás,
caudal y ventralmente. ¿Ya? Y en la medida que avanza hacia abajo, hacia ventral, cuando se acerca a la línea mediana, va formando un tendón, aquí, importante, aponeurótico, pues está de color verde, de color blanco, en realidad es blanco, no es verde, ¿ah? Muy poco irrigado, que se denomina línea alba. Esta es la línea alba. Este músculo se llama músculo oblicuo abdominal externo. Tiene un origen muy amplio, como les explicaba recién, ¿ven? En la superficie lateral de las costillas, también en la superficie lateral de las vértebras lumbares, en esta región, ¿ya? Y se llama músculo oblicuo, abdominal externo, ¿ya? Se inserta en la línea alba y sus fibras se dirigen eh, ventrocaudalmente hacia la línea alba. Y este músculo origina también una pequeña abertura, acá una especie de agujero, muy cerca de la pelvis, que se denomina anillo inguinal externo. ¿Ya? Es una especie de fisura en la aponeurosis, en este caso de este músculo. El anillo inguinal externo depende del músculo oblicuo abdominal externo. ¿Ya? Y no se olviden que abajo la aponeurosis forma la línea alba. Esta sería la línea alba, ahí donde está la flecha. Línea alba o línea blanca. El segundo músculo, así como este era el oblicuo abdominal externo, el segundo es todo lo contrario, ¿ya? Todo lo contrario, proviene también desde la región lumbar, pero va en dirección hacia las costillas y en dirección hacia la línea alba, ventralmente, o sea, se proyecta cráneo ventralmente, se llama músculo, en este caso sería músculo oblicuo abdominal interno, ¿ya? MOAI, músculo oblicuo abdominal interno. Y sus fibras terminan insertándose también en una aponeurosis, ¿ya? Un cordón de color blanco de relleno con tejido conectivo que también es parte de la línea alba, como aparece acá abajo. A esto me refiero. Ahí. Esto sería parte de la línea alba. Entonces la línea alba la van formando todos los músculos abdominales. El músculo oblicuo abdominal externo, ahora el músculo oblicuo abdominal interno, ¿ya? Y se forma, además, caudalmente, en el borde más caudal de este músculo oblicuo abdominal interno, ahí se forma, en el borde libre, ¿ya? Se forma un segundo anillo, en este caso ahí, que se denomina anillo inguinal interno, interno, ¿ya? ¿Ya? Entonces este músculo se origina a la altura de las vértebras lumbares, en la fascia lumbodorsal, o fascia tóraco-lumbar, así se llama toda esta fascia, sirve de origen para este músculo también. Eh, y eso respecto a la ubicación, su origen y su inserción. Finalmente, el tercero, en este flanco, en este caso que estamos mirando el flanco izquierdo, o la pared abdominal izquierda, ¿ya? Este se origina directamente desde los procesos transversos, lumbares. No depende de la fascia lumbosacra, ¿ya? Y se inserta en la línea alba nuevamente, en este cordón aponeurótico que hay abajo, de color blanco, que aquí está de color verde para poder representarlo, pero no es verde, ojo, es blanco, ¿ya? Se llama línea alba. Entonces la línea alba permite la convergencia de todos los tendones de inserción de estos músculos, de los dos oblicuos y del músculo transverso abdominal. Todos tienen la misma función, ¿eh? Funcionan como una prensa abdominal que colabora con la defecación, la micción y con el parto. Forman una prensa abdominal. Esa es la función de los músculos abdominales, ¿ya? Y yo les dije al principio que estos músculos eran cuatro. Hasta aquí solo hemos visto tres. El cuarto músculo se ubica por ventral, acá en esta zona. Y ahora necesito ahí. Ventralmente,
Este cuarto músculo es de tipo poligástrico, tiene varios vientres. Estoy exagerando, por si acaso. Y se inserta a través de un tendón bien potente en el pubis. El músculo se llama músculo recto abdominal. Aquí no se ve en esta imagen, pero acá lo podemos observar por ventral. ¿Ya? Este sería el músculo recto abdominal. Aquí está el del lado izquierdo y acá está el del lado derecho. ¿Ya? Y entre ambos está la línea alba o línea blanca. ¿Ya? Y se inserta en el pubis a través de un tendón que se llama tendón prepúbico, bien fuerte, y existe en todos los mamíferos, el músculo recto abdominal. Entonces ahí están los cuatro músculos que les explicaba yo, que conforman esta prensa abdominal. El oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno, y el transverso abdominal y el músculo recto abdominal. ¿Ya? Hasta aquí entonces hemos visto musculatura abdominal, musculatura del cuello, ¿ya? Musculatura torácica, ¿sí? Miembro torácico, miembro pélvico. Nos faltaría solamente musculatura de la cabeza en estos últimos 10 minutos. Sí, está bien. Sorry, estaba rebobinando. Esto mismo van a tener que hacer ustedes al momento de estudiar. ¿Ya? Avanzar, retroceder. Así funciona el cerebro. Tienen que ir refrescando a cada rato lo que están aprendiendo. Y eso permite también a uno, le permite darse cuenta de los errores que cometen. Porque todos nos podemos equivocar. Miren, finalmente sigo solo. Estaba mirando si hay alguien más, pero sigo solo. Aquí ven ustedes, de acuerdo a lo que estábamos revisando, en el cuello, ¿se acuerdan? Desde el cuello hasta la cabeza, ahí está el músculo platisma. El músculo cutáneo modificado, el músculo platisma, viene desde el rafe medio dorsal del cuello, se inserta muy cercano a la comisura labial y aquí forman distintas porciones, ¿cierto? El músculo cutáneo de la cara, músculo cutáneo labial, pero en el fondo es todo músculo platisma. Ventral al cuello, aquí aparece el esfínter superficial del cuello, que también es un derivado del músculo cutáneo. ¿Ven? Se observa la vena yugular externa en este punto. ¿Se fijan? Ahí, la vena yugular externa. Se ven varias cosillas. En la región frontal, ¿cierto? Podemos detectar la presencia del músculo frontal, básicamente, frontal, como en la base de la oreja, en cualquier perro, cualquier raza, habitualmente encontramos un cartílago ahí que está con el número 3, ¿ah? Que se denomina cartílago escutiforme, como aparece en la nomenclatura abajo. El cartílago escutiforme permite la inserción de varios músculos. ¿Ah? Por ejemplo, el músculo frontal se inserta también ahí. ¿Ah? Por eso también se habla de músculo frontoescutular en esta especie. Hay un músculo que conecta los dos cartílagos escutiformes, ¿ya? En este caso hablamos de músculo interescutular, con el número 2. Hay otro que viene desde el cuello hasta el cartílago, el músculo cérvico escutular, etc. Todos estos músculos escutulares permiten la inserción de estos músculos que finalmente mueven la oreja, ayudan al movimiento auricular, del pabellón auricular. En la región de la cara, la mayor parte de la región de la cara está cubierta por el músculo elevador nasolabial, que vemos en esta imagen, ahí. Ese es el elevador nasolabial, es muy amplio, ¿ya? Después aparece el músculo, vamos a cambiar de lápiz, si es que me deja este asunto, el músculo orbicular, este sería el número 5, orbicular ocular, que en el fondo corresponde a la parte muscular o la parte carnosa de los párpados, ¿ya? El músculo orbicular ocular, ahí.
Y después el músculo orbicular labial, número 9. Este también es orbicular. Corresponde a la parte carnosa de los labios. Orbicular labial. No se llama orbicular de la boca. Es orbicular labial. ¿Ah? Respecto de la región del ojo, lateralmente aparece el músculo retractor del ángulo lateral del ojo con el número 6. ¿Ven? Este sería el retractor del ángulo lateral. O sea, cuando se contrae, se retrae la comisura palpebral, ¿ya? Y el párpado se estira, ¿ya? Y, ¿qué más podemos ver acá? El músculo cigomático se ve clarísimo, desde la comisura labial hasta el cartílago escutiforme. Todo eso sería el músculo cigomático, si no me equivoco, es con el número 8. Claro. ¿Ya? El músculo cigomático, perdón, ahí. Sí. Este es el músculo cigomático. Voy a buscar del mismo color verde, ¿no? Con el pincel. A ver si se deja. Un poquito más pequeñín. Ahí, este es cigomático. Se inserta en la comisura labial, ¿ya? Sobre él, hacia el párpado inferior, aparece el músculo malar, ahí con el número 10, malar. ¿Ya? Permite inserción también del platisma, el cigomático también recibe el platisma, ¿ya? Y tiene unas ramitas, se llaman ramas aberrantes del cigomático, que van en dirección hacia abajo, hacia ventral. Desde el cartílago escutular hacia abajo están las ramas aberrantes del cigomático. Eso a simple vista lo que podemos ver. Toda esta musculatura corresponde a musculatura facial, son músculos de la mímica, músculos de la cara. ¿Ya? Finalmente, si retiramos los músculos anteriores, esto no se ve muy bien, ¿eh? Aquí se ve mejor. ¿Ya? Si retiramos, por ejemplo, el músculo elevador nasolabial, al terminar con este músculo, si lo eliminamos, aparece el músculo canino y el músculo elevador del labio superior. Este elevador del labio superior, este se inserta claramente en el labio superior con el número 4, ¿ya? Y el que está ventralmente a este se llama músculo canino. Es muy amplio, también se inserta en el labio superior, ahí. Canino porque cuando se contrae permite exponer los dientes caninos, sencillamente por esa razón. ¿Ya? Pero existen todas las especies, con o sin caninos. Siempre se llama músculo canino. Y es ventral al músculo elevador del labio superior, como estamos viendo acá. Se originan en una región eh, muy cercana, eh, oralmente, al foramen infraorbital, ¿ya? Y dorsalmente al músculo orbicular de los labios, ¿ya? Caudalmente al músculo orbicular de los labios, o al músculo orbicular labial, ahí aparece el músculo buccinador, ahí, buccinador, que corresponde a la parte muscular de las mejillas, el límite lateral en el fondo de la boca, buccinador. Y el último de estos músculos faciales que son interesantes de observar es el que cubre la parótida y conecta con el pabellón auricular, se llama músculo parótido auricular. Llega muy abajo acá, al cuello. Músculo parótido auricular. En este caso está con el número 25. Debería estar... Claro, músculo parótido auricular. Sí. Después, bueno, lamentablemente no sé si tienen alguna consulta, pero lo último serían los músculos de la masticación, que son solo 4 músculos. ¿Ya? El más grande y el que está más desarrollado en el canino sería el músculo temporal, que cierra y ocupa todo el espacio relacionado con la fosa temporal. ¿Cierto? Aquí lo vemos, ahí está el músculo temporal. Esto tiene 3 capas, bien grueso, ¿ya?
se inserta en el proceso coronoideo y se origina en la fosa temporal. ¿Ya? Cuando se contrae provoca movimiento de la mandíbula, el ascenso de la mandíbula, para que la boca se cierre. Entonces claramente es un músculo masticatorio. Por lo demás, todos los músculos masticatorios se insertan en la mandíbula, ¿ya? Para poder mover la mandíbula. El segundo es el músculo massétero, es este, ¿ya? Que se origina aproximadamente en la cresta facial, en el hueso cigomático, en el arco cigomático, y se inserta en la fosa masetérica. Ahí. Músculo massétero. Como se inserta en la fosa masetérica, también es considerado músculo masticatorio. Después está el músculo digástrico, ¿ya? Digástrico, que se origina en el proceso paracondilar del occipital, ahí, y se inserta muy cerca del ángulo de la mandíbula. El digástrico tiene dos vientres. Tiene un vientre craneal, que estamos viendo acá en la imagen, este sería el vientre craneal, que se inserta en el ángulo de la mandíbula, y un vientre caudal, que está muy arriba, más cerca del proceso condilar. Todo esto medialmente, digamos, profundamente, con un plano más profundo. Imagínense lo que estamos hablando. Yo no veo acá el origen del músculo digástrico. Digástrico. Se llama digástrico porque tiene dos vientres. Tiene un vientre muscular, después un tendón intermedio y después otro vientre. Dos vientres musculares. Entonces lo que estoy viendo acá es solo el vientre rostral, ahí, el que llega al ángulo mandibular. El digástrico cuando se contrae provoca el descenso de la mandíbula, por lo tanto la boca se abre. Aquí vemos muchos músculos interesantes aquí, ¿ven? Ahí veo el elevador del labio superior. Con la F veo el músculo canino. B me muestra el elevador nasolabial. La letra G me muestra el músculo cigomático. M, el músculo massétero. Ahí veo el músculo retractor del ángulo lateral. El orbicular ocular. El orbicular de los labios con la H. El I sería el músculo buccinador, etc. Después superficialmente, ahí está el músculo platisma, muy amplio, muy grande. Hay variaciones dependiendo de la raza del perro, pero siempre existe. ¿Ya? El elevador nasolabial de nuevo. Se ve parte del cigomático, etc. Ahí se repiten algunos músculos. Sí. Aquí aparece el elevador del ángulo medial del ojo, que sería este, el elevador del ángulo medial. Y faltaría el músculo perdón, el pterigoideo. Ese está pendiente. No encuentro una imagen para el músculo pterigoideo. ¿Ya? Pero va básicamente desde el hueso pterigoides hasta la fosa pterigoidea. Que está mediana a la fosa masetérica. Ese músculo lo vamos a repasar después en anatomía 2. Ya les quedo viendo una imagen, a no ser que tenga algo por acá, a ver. Déjenme ver. No, dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí, mientras tanto yo creo que es suficiente. Ya completamos una hora. Espero que sea de máxima utilidad lo que hicimos hoy día. Dejo hasta acá la grabación y si quieren, el día que revisemos la prueba, porque vamos a coordinar un día y una hora en el auditorium de la universidad, aprovechen de preguntar todo lo que quieran. Anoten todas las preguntas, ahí me bombardean la pregunta y aprovechen esta imagen, este video, esta horita. La voy a compartir con la otra sección también y que les vaya excelente. Quedamos hasta acá.